vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 2 y 3. No vamos a leer los dos capítulos, pero quiero, a modo de introducción, darles alguna información sobre estos dos capítulos que hablan de 7 iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Y estas congregaciones eran iglesias del Dios en el primer siglo, ¿verdad? Estaban ubicadas en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Y estas iglesias representaban comunidades de antiguos cristianos, ¿no? Pero comunidades de antiguos cristianos, no edificios ni nada parecido. Ya lo entendemos, pero queremos, cuando aquí están hablando de las iglesias, están hablando de cristianos, de personas que asisten a las iglesias, no de edificios ni sitios de reunión, ¿no? Y el Señor, al referirse a cada una de estas congregaciones, Dios dijo que Él sabía de sus obras, ¿no? Conocían sus retos y cómo estaban respondiendo a ellos. Él los exhortó a que se arrepintiesen de sus errores y a que permanecieran fieles para poder recibir la salvación. Aunque las circunstancias no fueran las mismas, aquellas como ahora, ¿verdad? Este mensaje de hoy, este mensaje que viene en la palabra de Dios, es muy similar y muy válido para hoy día, para todos nosotros. Miren, estas eran estas iglesias y sus mensajes. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso dice que era una iglesia que había dejado su primer amor. Esmirna dice que era la iglesia que sufría persecución. Pérgamo era la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira era la iglesia que tenía una falsa profetisa. Sardis era la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia es la iglesia que había perseverado pacientemente. Y ya por último, la Odisea era la iglesia con una fe tibia. Entonces, si Dios lo permite y con el tiempo, tenemos mucho tiempo, pues yo intentaré dar un sermón de cada una de estas iglesias. Pero hoy voy a empezar por la última, por la séptima. Vamos a empezar por la Laodicea, ¿verdad? Y el mensaje del Señor para esta iglesia viene en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mirad, la Odisea era una ciudad, bueno, quizás no podamos entender bien estas palabras de Jesús, ¿no? Porque Él les habla de frío, de caliente, de tibio. Pero yo se los voy a explicar un poco. La Odisea era una ciudad que, gracias a su comercio, era una de las ciudades más prósperas de la región. Estaba estratégicamente situada en el encuentro de dos importantes rutas comerciales. Y eso le daba cierto prestigio y cierta economía, ¿no? Y se convirtió, gracias a eso, se convirtió en una ciudad banquera, donde se intercambiaba todo tipo de moneda. Además de eso, era muy conocida por varias industrias, entre las cuales estaban la fabricación de prendas de lana negra y la elaboración de un remedio especial para los ojos, ¿verdad? Hechos de roca pulverizadas de la región. O sea que la ciudad era rica, era tan rica que se dieron el lujo de rechazar la ayuda del Imperio Romano cuando un terremoto devastó la región, allí por el año 60 a.C. O sea, no quisieron la ayuda del Imperio Romano, ¿verdad? Tenían suficiente dinero
y suficientes medios como para no querer, ¿no? Ellos contaban con suficiente dinero y recursos propios para la reconstrucción de la ciudad. Entonces, la Odisea era un pueblo rico, autosuficiente, pero muy orgulloso, ¿no? Despreciaron el dinero y la ayuda del Imperio Romano. Pero había algo que no tenían. No tenían todo. Había algo que no tenían. ¿Saben lo que no tenían? Agua. No tenían agua, ¿no? Ellos se vieron forzados a comprar agua de las ciudades vecinas, la cual era transportado a través de los acueductos. Los que fuimos a Segovia, ¿se acuerdan del acueducto? Pues de eso es lo que construían los romanos, ¿no? Y la Odisea compraba agua a dos ciudades, a Colosas, que estaba situada a través de unas 10 millas, no le compraba agua fresca, que era conocida por ser agua fresca, refrescante y vivificante, un agua buena. Por otro lado, también compraba agua también a la ciudad de Hierápolis. Esta palabra me cuesta trabajo, no sé por qué. Que gracias a las fuentes termales de esta ciudad preveía agua caliente. Y la Odisea le compraba agua a estas dos ciudades, el agua fría a Colosas y el agua caliente a esta otra ciudad, ¿no? Y a través de esos acueductos, pues en forma de puentes donde las cañerías transportaban las aguas termales calientes, ¿no? Desde una ciudad a la otra. Pero ¿qué pasaba? Que la ciudad de la Odisea estaba a mucha distancia, mucha distancia, y cuando llegaba el agua caliente, llegaba a la ciudad de la Odisea, llegaba tibia, ya no llegaba caliente, ya llegaba pues templada, ¿no? ¿Lo entienden, verdad? En cuanto a la iglesia, en la época que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que esta iglesia sufriese algún tipo de persecución o tuviera alguna herejía, la iglesia. No. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué las palabras tan duras del Señor? Porque fueron palabras muy duras, las que le dijo, ¿no? ¿Sabéis cuál era su problema? Su problema era el orgullo. El orgullo y la ignorancia, provocados por la autosuficiencia y complacencia de esta gente. Dice el versículo 17, en el mismo capítulo 3 y versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Decían esta gente, ¿verdad? Fijaros si eran orgullosos y complacientes. No tengo ninguna necesidad de nada. Pero el Señor les dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Jesús les estaba diciendo que en realidad no eran ricos, sino pobres, que no eran saludables, sino ciegos, ¿no? Y que no iban bien vestidos, sino desnudos. O sea, el Señor les llegó a decir en lo que ellos tenían dinero, de lo que ellos les producían el dinero, les dijo esas tres cosas. Les dijo, no tenéis ni salud, ¿verdad? Sois pobres y vais mal vestidos. Entonces, por esta razón, esta iglesia recibió la condenación más severa de todas, de las 7 iglesias, la más severa, ¿verdad?, que encontramos en cada una de las iglesias, la más severa, la más dura. ¿Y por qué fue Jesús tan duro con la iglesia de la Odisea? ¿Por qué? Mira, el frío representa el estado de los inconversos, de las personas que no han aceptado a Cristo, ¿no? El caliente representa el estado de los cristianos, ¿no? De los que han aceptado a Cristo, pues eso representa, ¿no? Y las obras del tibio no representan a ninguno de los dos estados, a ninguno. Y dice que el Señor prefiere una cosa o la otra, porque los calientes no necesitan ya convertirse, ya se han convertido, ya han aceptado a Cristo, ya no hace falta. Los fríos pueden convertirse, siempre la gracia de Dios siempre está ahí presente, ¿no? Pero los tibios
Los tibios ni son calientes ni son fríos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Los tibios representan siempre un caso imposible. Es como tener un pie en el mundo y otro con Cristo, ¿sabes? Eso es lo que representa. El tibio es una persona sin propósito y Dios aborrece la tibieza, hermanos. A tal grado, dice, a tal grado le produce tristeza que dice que le produce náuseas. Dice que le vomitará de su boca, le produce náuseas, ¿no? Y lo más tremendo de una persona tibia es que se cree que está bien, y no está tan bien como él mismo se cree. Entonces, veamos que estas personas tenían este gran problema. Se creían que ellos estaban bien, se creían que estaban haciendo la voluntad de Dios y el Señor les dice que no es así, ¿no? Y la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el versículo 3 y 5, yo lo leo, dice, estas personas, los tibios, dicen, son estas personas que dicen que aman y respetan a Dios, pero que con su conducta demuestran lo contrario. Esas son las personas tibias, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasaba a esta iglesia. No recibían persecuciones, no tenían ningún problema, lo único que había personas que eran tibias, que estaban, como se dice por aquí por Madrid, estaban entre Pinto y Valdemoro. Ni eran de Pinto ni eran de Valdemoro, ¿no? Y eso les pasaba igual. Y muchas veces pensamos, yo pensaba esto porque estuve leyendo algo que decían que los fríos, las personas frías, no vienen a las iglesias. Y a mí eso me extrañó. ¿Cómo no van a las iglesias? Entonces, ¿qué vienen solamente los cristianos y los tibios? Yo pienso que no. Hay gente que piensa que es así. Yo pienso que no, que a las iglesias también va la gente que están fríos. La gente es que no conocen a Cristo. ¿Sabes? Aunque sea por compromiso, muchas veces de un hermano, de un vecino, de un familiar que te dice, vente a la iglesia, tal, acompáñame. Pero vienen. Yo estoy convencido de ello, ¿verdad? Entonces, mirad, vamos a ir al libro de Oseas porque quiero compartirles lo que el profeta identifica los resultados de vivir un compromiso vacilante con Dios. En el libro del profeta Oseas vamos a ver 3 pequeñas cosas que nos van a explicar lo que es vivir una vida tibia delante de Dios. Mirad, este libro, el libro de Oseas, la semana pasada, hace un par de semanas, la hermana Ana Mile nos compartía una reflexión preciosa sobre este libro. Y es un libro que es impresionante, hermanos. Yo os recomiendo que lo lean porque viene una historia preciosa, ¿verdad? Dice, resumiendo un poco, aunque algunos ya lo oísteis de la hermana, resumiendo un poco, dice que el Señor llamó al profeta Oseas y le dijo, mira, te vas a casar. Y el profeta tan contento, bien, además con la chica más guapa de la ciudad, bien. Pero hay un problema, esta chica es una prostituta. Y ya, pues yo me imagino la cara de este hombre, ¿no? ¿Cómo se quedaría? ¿No? Y muchas veces no entendemos lo que Dios muchas veces nos dice, ¿verdad? No entendemos cómo. Hay cosas que el Señor nos está hablando y no entendemos nada, ¿no? Imaginaros a este hombre. Está bien que Dios me bendiga, que me dé una esposa, pero prostituta, Señor. Él no entendería nada. Pero también como le pasaría a Abraham. Fíjate a Abraham cuando Dios le dijo, coja a tu hijo, a tu único hijo, llévale y sacrifícale. Este hombre no entendería. Pero hermanos, nosotros sí que tenemos que entender que cuando Dios nos pide alguna cosa, por muy difícil, por muy complicada, por muy absurda que sea, nos quiere enseñar algo. Y tenemos que aceptarlo. No lo rechaces nunca, por muy rara que lo veas, por muy rara. Y este hombre entendió eso.
Y él se casó con Gomer, ¿no? Y tuvo 3 hijos. Le dijo, vas a tener hijos, pero con una condición, de que los nombres se los voy a poner yo. Porque cada nombre quiero que signifique algo para el pueblo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues para resumir un poco todo, pues esta mujer, después de un tiempo, pues se fue, como dice, la cabra tira al monte. Y entonces, pues la mujer se fue, le abandonó y se fue con otro hombre, ¿no? Se fue con otro hombre y la abandonó. Y entonces Oseas se enteró de que esta mujer estaba pues por ahí viviendo de mala manera, pues que no comía bien, que vestía malamente. Entonces Oseas fue y habló con el hombre que estaba con esta mujer y le dijo, mira, no te preocupes, yo pago el dinero, te di dinero, compra la comida, compra la ropa y tal, toma, no pasa nada. Y la historia sigue adelante y también ya llega un momento que Oseas se entera de que a esta mujer ya con el nombre que estaba se cansa de ella y la va a vender como esclava. Entonces Oseas se entera de esto, habla con el Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué? Le dice, pues ves y cómprala. Y dice que él fue, no, pujó más que nadie y la compró a esta mujer, ¿verdad? Y sabéis una cosa, esto es lo único que con todo esto yo le estaba enseñando al pueblo de Israel que así había pasado con ellos, que habían metido la pata 1000 veces, pero el Señor 1000 veces les había apoyado, les había dado la mano. Y eso también pasa muchas veces con nuestra vida, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado del poder de Dios y Dios no nos ha dejado? Oseas tenía motivos para separarse de ella y divorciarse de ella. Igualmente el Señor tenía motivos para dejar a Israel tirado y decirle, hombre, ya está bien, os saqué de la esclavitud, os saqué de Egipto, os di de comer en el desierto, y todavía estáis dudando del poder de Dios. Y yo pienso en mi vida y me veo muy reflejado también en esto. ¿Cuántas veces he dudado de Dios, del poder de Dios? Y Dios ha seguido adelante apoyándome. No ha tenido en cuenta, ¿sabes? Mi infidelidad, no ha tenido en cuenta mi metedura de pata, no ha tenido en cuenta mi falta de fe. Y el Señor me ha seguido apoyando, me ha seguido apoyando, ¿no? Mirad, las lecciones que aprendió de su matrimonio, el profeta, le sirvieron de ayuda para hacer frente a la cuestión de la infidelidad de Israel, porque Israel estaba siendo infiel, ¿verdad? Oseas le enseñó que aunque Israel había sido infiel a Dios, aún así Dios no le dejaría ni se divorciaría de ellos. Pero ¿qué pasó con Israel después de todo esto? Pues que no estaban demostrando un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, que no estaban siendo cristianos 100%, como estaba pidiendo el Señor. Entonces, en el libro de Oseas, en el capítulo 6, ahí vemos la insinceridad del arrepentimiento de Israel. Y hay 3 cosas por qué el Señor les vuelve a llamar la atención a Israel. Les vuelve a decir, es que no deis cuenta de que os estoy completamente tendiendo una mano, os estoy de alguna forma abriendo puertas, os estoy dando y todavía tenéis desconfianza, no hay un cambio en vosotros. Y muchas veces eso lo quiero ver reflejado en nuestras vidas y quiero que se vean reflejados en ellos. Muchas veces estamos ahí, no tenemos nuestra vida entregada 100% a Dios. Estamos en la tibieza esa, todavía dudamos del poder de Dios, dudamos de que Dios hace milagros, de verdad, dudamos de que Dios es un Dios vivo, un Dios real. Y eso le pasaba a Israel. Habían visto milagros de Dios, habían visto la mano de Dios en infinidad de veces y todavía no tenían un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Todavía estaban ahí, entre unos y otros. Y entonces el Señor le muestran, en 3 pequeños versículos, le muestran unas lecciones. Vamos a ir al capítulo 7, al capítulo 6 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios, dice, ¿qué haré a ti, Efraín?
Efraín se está refiriendo a Israel, era la persona visible de Israel. Dice, ¿qué haré a ti, oh Judá? Dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. En otra versión dice el Señor, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? El amor que ustedes me tienen es como la niebla de la mañana, como el rocío de madrugada, que según entre la mañana, ¿qué pasa? Desaparece. Todos sabemos la niebla esa mañanera que hay, y al cabo de la hora, la hora y media, las 2 horas, desaparece. Pues ese ejemplo le está poniendo el Señor al pueblo de Israel. Dice, ustedes son como esa niebla, que aparece por la mañana, pero al cabo del tiempo se desvanece. Así es el amor que tienen ustedes hacia mí. Después de todo lo que el Señor ha hecho con Israel, después de todo lo que ha hecho el Señor con nuestras vidas. Y muchas veces nos comportamos así. El amor que le tenemos es ese amor, ¿no? Que es como la niebla. Mucho amor, pero al día siguiente se desvanece, ¿verdad? Y hoy muchas iglesias están llenas de cristianos así a medias, ¿verdad? Están convencidos a medias, arrepentidos a medias, hacen cambios a medias en sus vidas, ¿no? No toman decisiones serias y honestas delante de Dios, ¿no? Dios le estaba reprochando a Efraín que sus decisiones eran a medias, ¿no? Las decisiones que tomaban cambiaban o variaban de forma poco perversible, ¿verdad? Desaparecía como la niebla y el rocío de la mañana. No estaban dedicados por completos a Dios. Eran personas de doble ánimo. Querían servir a Dios, pero no habían entregado su vida a Dios. Y así eran esta gente, ¿no? Eran personas que la iglesia, somos santos. Somos, vamos, nos falta el arito aquí en la cabeza, ¿no? Pero entre semana, ¿cuántas veces entre semana testificamos del amor de Dios? En nuestros trabajos, en las universidades, a nuestros vecinos. Estamos callados. Somos los domingos y somos cristianos en la iglesia con nuestros hermanos. Que Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Que pase el buen día. Pero entre semana, ¿cuántas veces saludamos a nuestros vecinos y les deseamos que tengan un feliz día, un bendecido día? ¿Cuántas veces hablamos a nuestros vecinos? Yo estoy hablando a todos, me meto yo en el medio también, No crean ustedes que somos todos, Entonces, eso es ser un cristiano a medias, eso es ser una persona tibia, Tenemos que ser cristianos 100%, No tenemos que ser como esa niebla que aparece y desaparece, no, tenemos que ser cristianos 100%. Un día estamos que nos comemos el mundo y al día siguiente apagados, no, apagadísimos, apagadísimos, ¿no? Mirad, quiero hablarles de la persona más inconstante que hay en la Biblia. La persona que un día se comía el mundo y otro día salía corriendo. ¿Sabéis de quién les hablo? De Pedro. Mirad, este Pedro, este discípulo en la Biblia, si usted en la historia, era conocido a veces como Simón, otras veces como Pedro, y otras veces como Simón Pedro. En las 3 veces así aparece. Y es por algo, porque en esta época los sobrenombres eran muy importantes en la vida de las personas, porque el sobrenombre que tenían reflejaba el carácter de cada uno, ¿no? Y entonces hay veces que el Señor le llamaba a Pedro, le llamaba Pedro, ¿no? ¿Y qué significaba? Roca. Ahí, ese Pedro, roca, fuerte, ¿no? Irrompible. Pero hay veces, otras veces que le llamaba Simón. ¿Y sabéis lo que significaba Simón? Lo que significa Simón. En arameo, este nombre significa caña débil, paja fácil de quebrar, algo inestable, ¿no? Y otra vez le llamaba Simón Pedro, esos días era, o sea, cuando Jesús le llamaba a Pedro, es que era el día que estaba, ese día que
que fue a defender al Señor cuando iban a detener al Señor y le cortó la oreja a uno. Ese día era Pedro. Pero ese día que Jesús le dijo caminando por las aguas, Pedro, ven, ¿y qué hizo Pedro? Se hundió. Ese día era Simón. Un día estaba a tope y otro día nada. Pero igualmente pasó, pues cuando fue Pedro y le dijo, Señor, yo nunca te voy a negar, nunca te voy a negar. Estos te negarán, pero yo nunca. Y ya sabemos la historia. Ese día era Pedro. Pero cuando estaba allí en el patio allí y que se acercaron hasta 3 veces a decirle, ¿tú eres que viene con...? No, yo no. Ese día era Simón. Y fijaros hasta qué punto era Simón, que la segunda vez hasta juró que no conocía al Señor. ¿Y os acordáis cuando vimos el estudio del jurar, no? Que decíamos que era el jurar para confirmar una mentira, para dar credibilidad a la mentira que estaba diciendo. Pues eso hizo Pedro. No, hasta os lo juro que no le conozco. Ese era Simón. Y este hombre era así, Pedro era así, ¿no? Tendía a hacer grandes promesas que después no podía cumplir, ¿no? Era de aquellas personas que se entregaban en cuerpo y alma a una cosa, pero que se rendía antes de terminarlas, ¿no? Por lo general era el último en entrar y el primero en salir, ¿no? Entonces, la característica principal de la persona de doble ánimo es la inconstancia, ¿verdad? Son personas que no mantienen su esfuerzo, su conducta o su opinión, ¿no? Mirad, otro ejemplo lo tenemos en los tiempos del profeta Elías. Ocurrió que el pueblo se contaminó por costumbres extrañas. Practicaban la idolatría y daban culto a un dios pagano llamado Baal. Sin embargo, al mismo tiempo esta gente conservaban costumbres religiosas hacia Dios, ¿no? Aunque a su manera. Y entonces, esta situación hizo que Dios enviara sobre la región una gran sequía y hambruna, ¿no? Y en aquellos días Elías se presentó ante ellos y les dijo, en el primer libro de Reyes 18:21 le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, adoradle, seguirle, y si Baal es vuestro Dios, pues sí se en pos de él, ¿no? Dice que el pueblo que hizo no respondió, le puso un poco contra la pared, porque estaban entre dos, por un lado estaban con Baal y por otro lado estaban con Dios, ¿no? Entonces, también esta pregunta que hizo Elías a este pueblo también es una pregunta que nos podemos hacer esta mañana nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a ser personas de doble ánimo? ¿A quién verdaderamente servimos? ¿Al Señor? Pues sirvámosle, pero al 100%, al 100%. Y está muy bien todo esto, ¿no? Reconozco que hay veces que soy una persona de doble ánimo. Hay veces que me comporto muy bien un día, pero al siguiente día no me comporto tan bien. ¿Qué remedio hay para estas personas? ¿Qué remedio tengo, Señor? Pues vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 12. Espérense que se me ha ido esto de la tecnología, me vuelve loco a mí. No, perdón, Santiago 4:8. Ya sabía yo que se me ha cambiado de pantalla. Santiago 4:8.
Dice la palabra de Dios, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mira, aquí hay tres cosas que debemos hacer cuando nos encontremos en esa encrucijada, ¿verdad? Primero, el acercamiento a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Eso es la prioridad de cualquier creyente, acercarnos a Dios. Se trata de buscar la comunión constante con Dios, ¿no? A través de la oración, de la lectura de la Biblia, ¿verdad? El compartir con hermanos, el venir a las reuniones. La segunda dice que es un llamado a limpiar nuestras manos. Eso hace referencia a la necesidad de arrepentirnos. Hemos fallado a Dios, no hemos hecho la voluntad de Dios y tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y la tercera dice que tenemos que purificar nuestros corazones, ¿no? Y eso habla de una transformación interior, ¿no? En donde los creyentes debemos renunciar al pecado, a ese pecado que hemos cometido, ¿verdad? Y vivir una vida santificada a Dios. Estas tres pequeñas cosas son importantes cuando tengamos una vida de esa manera, ¿verdad? Entonces esta era la primera situación que vivían esta gente, que vivían los israelitas, ¿verdad? Que tenían un amor, pues un día amaban a Dios y el otro día pues pasaban de ello, ¿no? Y eso nos hace vivir una vida alejada de Dios. Nos hace vivir una vida fuera de la cobertura del Señor. La segunda cosa que vivían los israelitas es que tenían una santificación parcial, igual, a medias. Vivían una vida santificada, pero a medias. Una vida apartada para Dios, pero a medias. Vamos a ir a Oseas, al capítulo 7 y al versículo 8. Y vamos a ir a la segunda parte de este versículo. Ahí, bueno, le podemos leer, tiene dos partes. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Pero yo quiero ir a la segunda parte del versículo. Dice, Efraín fue torta no volteada. Mirad, la torta a la cual se refiere Oseas se cocinó en una parrilla, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que solo se hizo por un lado, ¿no? No se había volteado. Entonces se había cocido por un lado, pero por el otro lado estaba cruda. Y ustedes que son unos grandes parrilleros, cuando hacen carne en la parrilla, ¿qué pasa? Que lo ponemos por un lado, pero lo volteamos para el otro lado, ¿no? Para que se haga por los dos lados, ¿no? Pues aquí le está diciendo el Señor a Efraín e Israel que es como esa torta que solamente está hecha por un lado, que no está hecha para los dos lados, ¿no? ¿Y qué quiere decir con esto? Que somos súper desarrollados en algunos aspectos de nuestra vida, pero deficientes en otros, ¿no? Estamos hechos por un lado, en algunos aspectos de nuestra vida cristiana, estamos hablando, pero en otros nada, ¿no? Y todos somos en cierta manera excelentes en algunas áreas de nuestra vida, pero también es verdad que somos retardados en otras, ¿no? Algunos han crecido y crecen en el conocimiento de la Biblia, pero descuidados en el comportamiento. Otros se formaron firmes en la verdadera fe, pero son deficientes en el amor. Otros se demuestran generosos cuando dan, pero violentos en su temperamento. Tendemos siempre a cultivar nuestros puntos fuertes mientras desatendemos los débiles. Los débiles no queremos saber nada, ¿no? Y mirad, vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 21, y vamos a leer un versículo. Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 16. Versículo 16. Dice que la ciudad
se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. Y dice, fijaros, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. ¿De qué está hablando? Está hablando de la Nueva Jerusalén, de la visión que había visto Juan. Y estaba viendo la Nueva Jerusalén. Y decía que la altura, la anchura y la longitud eran las mismas. Estaba hablando de perfección. Estaba hablando de algo relativamente impresionante, ¿verdad? De algo equilibrado, ¿no? No esta ciudad que Juan estaba viendo en esa visión no era por un lado era perfecta y por otro lado había vicios. No, era una ciudad que era perfecta en su anchura, en su longitud y en su altura. Era perfecta, ¿verdad? Y esto a mí verdaderamente me enseña que hay que buscar un equilibrio en nuestra vida, ¿verdad? Al igual que la Nueva Jerusalén era una ciudad equilibrada, nosotros tenemos que buscar nuestro equilibrio tanto en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Porque muchas veces tendemos a mejorar mucho alguna faceta en nuestra vida, pero desatendemos la otra, ¿verdad? Y le quiero contar la historia de David. David, en parte de su vida, le pasó algo de esto. Él era una persona que era una persona impresionante, ¿verdad? Desde muy joven David era una persona dedicada a la oración. David oraba por casi todo. Oraba antes de las batallas y después de las batallas. Oraba por sus amigos y por sus enemigos. Oraba por dirección y por fortalecimiento, por salud y por felicidad. Oraba en sus buenos momentos y en los malos. Oraba en cuevas y en palacios, ¿no? O sea, David llevaba todo o casi todo delante de Dios. Casi todo. Pero en la Biblia nos encontramos que ni una sola referencia que David orara por su vida amorosa. Ni una sola referencia. Oraba por todas esas cosas, pero ni una referencia a su vida amorosa, ¿verdad? Aunque tuvo ocho esposas y numerosas concubinas, no tenemos conocimiento de que David hubiera pedido consejo a Dios sobre su matrimonio, sobre su vida amorosa. La Biblia yo no lo he encontrado. Si ustedes lo encuentran, me lo dicen. No hay ni una mención de ello. Ni una, ¿no? Era un aspecto de su vida que nunca rindió a Dios. Que nunca, ¿no? Y el problema de David era su cuerpo, su carne, ¿verdad? David era descuidado con respecto a las luchas carnales y lo pagó muy caro. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Ganó tremendas batallas en el espíritu. En su alma era irresistible. La gente lo amaba o le temía, ¿no? Pero fue tristemente indisciplinado en su cuerpo, que le hizo naufragar su vida y destrozó todos sus sueños. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto, esta lección? Que nosotros debemos buscar equilibrio en la fase de nuestro ser, ¿no? Necesitamos cuidar de nuestro espíritu. Es importante. ¿Y cómo lo hacemos? Pues leyendo, meditando, escudriñando la palabra de Dios, memorizando pasajes, asistiendo a los estudios, a las reuniones de oración, ¿no? Pasar tiempo con los hermanos, todas esas cosas. Pero también debemos cuidar nuestra alma y la debemos hacer cultivando nuestro intelecto, ¿no? Escribimos, escribiendo, leyendo, mantener un equilibrio en nuestras emociones, ¿no? Y poner nuestra voluntad bajo el control del Espíritu Santo. Es importante. El rey David, el tema de escribir y mantener, ¿verdad? Sus emociones, bueno, algunas veces era un poco impetuoso, pero tenía controlado sus emociones, ¿verdad? Y también debemos guardar nuestro cuerpo, ¿Por qué? Porque allí donde falló David, ahí él cedió a sus presiones carnales. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, a mí no me pasa esto.
puedo ver cualquier película de la televisión porque yo estoy curado de espanto, ¿no? O puedo ver ciertas cosas, o puedo fijarme en ciertas cosas, porque a mí no me va a pasarme eso. Eso pensaba el rey David, y dice que un día vio a una mujer y fue su perdición. Entonces es crucial poner cada uno de estos aspectos, ¿verdad?, bajo el control y la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Debemos buscar un equilibrio en cada una de estas partes. No podemos pensar que soy ya lo suficientemente maduro para enfrentar situaciones que se nos presentan cada día. No. Ponlo bajo el control del Señor, ¿verdad? Dice Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, ¿no? Yo no sé cuál es tu punto desatendido que tienes, hermano, ¿no? Quizás sea tu espíritu o tu alma, ¿no? O quizás tu carne. Pero bueno, no te preocupes. Lo bueno de todo, ¿sabéis qué es? Que el fuego bajo la torta todavía sigue ardiendo. Todavía sigue ardiendo y podemos voltear esa torta para que se cuece por los dos sitios. O sea que si hay algo que esté fallando, no te preocupes. El fuego del Espíritu Santo todavía sigue ardiendo para poder sanar esa parte, ¿no? Y ya vamos con la tercera de las exhortaciones que el profeta Oseas hace al pueblo de Israel. Y viene hemos leído antes el capítulo 7, la segunda parte del versículo 8, no, a ver, perdón, 7, Oseas 7, sí, capítulo 8. A ver si soy capaz de buscarlo. 7, 8. A ver. No, perdón, es que estoy mirando Oseas 7, capítulo 8, sí. Es que estaba mirando otra cosa. En la primera parte del versículo dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Y también en el 4.17, de Oseas 4.17, dice, Efraín es dado a ídolos, ¿no? Mirad, dice este versículo que Efraín se había mezclado con los demás pueblos. Mirad, a Dios nunca le han gustado las mezclas, ¿no? Él quería siempre que sus hijos permanecieran en su propio pueblo, que no se mezclaran con otros pueblos. En Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4, yo se lo leo, estén atentos, porque es importante que oigamos esto. Dice, cuando el Señor tu Dios te haga entrar en la tierra que estás a punto de ocupar, expulsará a muchas naciones delante de ti, a todos esos que no eran cristianos. Dice, hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. 7 naciones que eran más grandes y poderosas que tú. Cuando el Señor tu Dios los ponga en tus manos y tú los venzas, entonces tienes que destruirlos completamente. Destruir completamente todas esas cosas que nos están perjudicando, que nos están dañando, ¿verdad? No harás acuerdos de paz con ellos, ni les tendrás piedad. No te relaciones con ellos. No los des tus hijos a sus hijas, ni tomes sus hijas como esposas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme, los harán servir a otros dioses y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. Eso es un mandamiento del Señor para el pueblo de Israel. Estaba diciendo que no se tenía que juntar con gente pagana, con gente que no le aportara nada, con gente que al final les iba a llevar a sus dioses, ¿no? Y fijaros, les voy a contar una historia que viene en el Antiguo Testamento, una historia preciosa. Dice que había en un momento determinado el rey de Moab, una nación cercana a Israel,
él veía que Israel estaba prosperando, que Israel se estaba haciendo fuerte, y llegó un momento que quería maldecirla y tener guerra con Israel y quería maldecirla. ¿Y qué pasó? Que llamó a un profeta, a Balaán, y le dijo, mira, te voy a dar un montón de dinero si vas y maldices a Israel. Y el Balaán dijo, ahora mismo, ¿no? Y se fue, y según iba de camino a maldecir a Israel, se le apareció el Señor y le dijo, ¿dónde vas? Y es que me han dado mucho dinero, pero tengo que maldecir a Israel. Y le dijo el Señor, ni se te ocurra maldecir a Israel, así que date media vuelta y vete. Entonces se fue, y lo que hizo en vez de maldecir fue bendecir a Israel. Entonces se dio media vuelta este hombre, Balaán, y fue otra vez al rey de Moab, y el rey de Moab le dijo, pero a ver, tú es que no me has entendido lo que te he dicho. Te he dicho que maldicieras a Israel, no que le bendicieras. Entonces el profeta le dijo, mira, yo no puedo maldecir a Israel porque el Señor me ha dicho que no. Y como me ha dicho que no, pues no puedo. Y eso 3 veces, le dijo 3 veces lo de maldecir a Israel. Fíjate, tiene interés este rey de Moab de hacer daño a Israel. Pero el Balaán le dijo que no podía, que el Señor le había dicho que no y que no podía. Pero fijaros cómo las cosas. Así que este hombre Balaán le dice al rey de Moab, pero yo sé la forma que puedes hacer daño a Israel. Y le dice, ¿sí? ¿Cómo? Dice, haz que tus mujeres enamoren a sus hombres y cásese con ellos. Y ese plan dice que fue llevado y exactamente ocurrió lo que este mal profeta había profetizado. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, a esta historia, vemos que Dios trajo juicio, porque no solamente se unieron con las mujeres de Moab, sino que esos hombres terminaron adorando a los dioses falsos de Moab. Dice en el libro de Números, capítulo 25, versículos 1 y 2, dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Por qué? Solamente porque se juntaron las mujeres con los hombres. Fijaros qué forma de destruir una ciudad. No le hizo falta maldecir a Israel, simplemente dijo que se casen, que se junten, no pasa nada, no pasa nada. Y esta historia nos hace alertar, hermanos, ¿verdad? Porque nos pasa muchas veces como a Efraín, nos mezclamos con quien no tenemos que mezclarnos, ¿no? Y al final nos inclinamos a sus dioses, criticamos, odiamos, chismes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, no, yo juntarme ¿sabes? Con gente, conozco a mucha gente que ha pensado así, gente cristiana, gente cristianos del corazón, de muchos años, pero que tenían una relación de amistad con gente que no eran cristianos, ¿no? Y alternaban con ellos y cosas similares. ¿Y qué pasó? Que al final sus dioses, los dioses de esas personas, le comieron a él. ¿Por qué? Porque se juntó con personas que no tenían que juntarse. Y eso es algo que tenemos que reflexionar nosotros. Muchas veces nos pasa igual que a esta gente, ¿no? Que pensamos que somos súper fuertes, súper espirituales, ¿verdad? Pero alternamos con gente que no son cristianos, y en vez de evangelizarlos, en vez de llevarles a los pies de Cristo, nos llevan ellos a los pies de sus dioses. Y caemos en esas situaciones que nos hacen daño, ¿verdad? Entonces, tenemos que reflexionar en esto, ¿verdad? En esto. Y no me quiero alargar mucho más, aunque hay todavía algunas cosas, pero para terminar, quiero decirles algo.
tenemos que ser cristianos 100%, hermanos, ¿no? Entregados en cuerpo y alma a la obra de Dios. A la obra de Dios. Tenemos que buscar un equilibrio en nuestra vida cristiana, trabajar tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida, como nuestra alma, como asimismo nuestro cuerpo, nuestra parte carnal, que es importante. No nos creamos que ya somos lo suficientemente maduros para enfrentar cualquier situación. Que el diablo está como león rugiente, y nos puede pasar como a David, ponernos algo que sea deseoso a nuestros ojos y caigamos en ello. Y por supuesto tenemos que desechar todo aquello que nos separe de la presencia de Dios. Ahora quiero hacerles una pregunta. Dice Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Mirad, muchas veces este versículo se interpreta mal, porque pensamos que esto es para gente nueva. Muchas veces lo compartimos a la gente nueva. Mira, el Señor te llama, te abre su puerta y tal. El Señor, ¿a quién está hablando aquí? A la iglesia, a los calientes, a los fríos y a los tibios, le está diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos de alguna forma necesitamos a Dios y Dios le está diciendo, mirad, yo estoy a la puerta, y te estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice que entraré con él y cenaré con él, ¿no? Yo no sé cuál es tu estado, hermano, en esta mañana, si eres frío, tibio o caliente. Si eres caliente, gloria a Dios, gloria a Dios. Si eres frío, hoy tienes la oportunidad de aceptar a Cristo. Si no conoces al Señor todavía, pues aceptar a Cristo, entregarte por completo a Él y dejarte que Él transforme todo tu ser. Si eres tibio, preocúpate, pero pide perdón al Señor. Recordéis lo de antes, ¿no? Pídele perdón al Señor. El premio a recibir en cualquier caso es tremendo, tanto para los calientes, para los fríos que acepten al Señor, o para los tibios que se arrepienten y se vuelvan a Él, el premio es tremendo. Dice Apocalipsis 3, 21, 22. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina diciendo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Entonces, yo no te voy a invitar a que, bueno, si quieres salir aquí, pues sales, pero yo sé que muchas veces cuesta trabajo, porque que me vean los demás que soy frío o que soy tibio, que me vean los demás que soy caliente, que soy cristiano, eso nos gusta a todos, pero que seamos frío y tibio, eso cuesta, yo lo entiendo, pero no hace falta que salgas. Pero sí, por favor, si tienes esa necesidad de aceptar a Cristo en tu vida, no lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Dice que al que venciere, el premio dice que haré que se siente con el Señor. Dice el Señor que se siente conmigo en mi trono. ¿Verdad? Así como yo he vencido y me he sentado en mi Padre, con mi Padre en su trono. Y si estás pasando por esa tibieza, tienes algo de tu carácter como cristiano que está fallando, pues hoy también tienes la oportunidad de pedirle perdón al Señor, de arrepentirte y que el Señor te perdone. Es importante, es importante. Esto no es para reprochar, esto que yo he intentado en esta mañana hablarles a ustedes no es para reprocharles nada. Cuando Dios me habla a mí de esto es porque yo a algo estoy también fallo en algo de ello y tomo medidas y yo por eso lo transmito. Es simplemente porque tenemos que ser cristianos 100%. No tenemos que ser tibios. La tibieza dice que produce
La tibieza lo que hace es ponerle malo, hacemos que Dios se enferme, que tenga náuseas. Fijaros qué tremendo es, véanlos así, ¿verdad? Tenemos que ser cristianos 100%, entregados a su obra, que no nos pase como al pueblo de Israel en esa época, ¿no? Que había hecho una infinidad de milagros, Dios les había sanado, Dios les había salvado, Dios les había dado de comer, Dios les había librado de cruzar el mar, infinidad de cosas, y todavía dudaban de su amor, todavía no se habían arrepentido, estaban arrepentidos a medias, eran como esa torta volteada, ¿no? Había algo que les fallaba. No seamos así. Reconozcamos que el Señor es un Dios verdadero, que es un Dios real, que Dios se hizo hombre y vino a la tierra a dar su vida por ti, por mí, por todos nosotros. Él murió en la cruz del Calvario y gracias a esa sangre que Él derramó en la cruz, perdonó todos nuestros pecados. Yo creo que eso es suficientemente milagro como para dar ese paso y decir, Señor, contigo al 100%. Pongámonos de pie.